aunque no nos demos cuenta, a cada momento de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. Lo hacemos en una forma mecánica, automática, pero continuamente estamos tomando decisiones. Y de nuestras decisiones depende nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro presente es consecuencia de decisiones que hemos tomado en el pasado. Y ahora estamos tomando decisiones que van a repercutir, influenciar en nuestro futuro. A veces, obviamente, que ocurren cosas que están más allá de nuestras decisiones. Cosas que nosotros no las producimos, sino que se presentan en nuestro diario caminar. Tenemos que tomar todo tipo de decisiones insignificantes, si pensamos, cosas pequeñas, hasta decisiones importantes y muy importantes. Yo diría que el ser humano fue creado con la capacidad de tomar ciertas decisiones, por lo menos las decisiones que no son tan grandes. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tomamos decisiones no racionales, sino emocionales. Tomamos decisiones en nuestras emociones. Un ejemplo, vamos a un supermercado o vamos a otro lugar y decimos, qué lindo este artículo. ¿Te gusta? Sí, me gusta, lo compramos y después ni lo usamos. ¿Qué fue? Una compra emocional. Nunca debemos tomar decisiones impulsadas por las emociones, porque las emociones son falibles, fluctuantes. Estamos hablando de las decisiones naturales. Estamos equipados por Dios para tomar decisiones, pero nuestras decisiones siempre tienen que ser racionales. Tomar decisiones con la cabeza, fríamente calculando, y no decisiones emocionales impulsadas porque te gusta algo, o tal vez te perdés algo porque no te gustó, y tal vez si evaluaste sensatamente, inteligentemente, a lo mejor te convenía tomar otra decisión de la que tomaste. Así que, en cuanto a las decisiones más importantes, debemos reconocer que somos muy limitados, porque no conocemos ni siquiera el presente, lo que va a suceder en 5 minutos, y mucho menos conocemos a largo plazo. El único que conoce todo el presente y futuro, y pasado también, obviamente, es Dios. Pero a veces somos cristianos inclusive y tenemos una mentalidad que traíamos antes de conocer a Cristo y todavía nuestra mente no se acostumbró a depender del Señor para tomar decisiones. Y a veces decimos, pero yo soy inteligente, yo puedo razonar. Y así descubrí, y yo mismo cometí errores por tomar decisiones pensando que eran buenas decisiones racionalmente. Pero especialmente las decisiones importantes tenemos que buscar que Dios nos esté guiando. La guía de Dios en cada circunstancia es vital, es sumamente importante. El tema de hoy se llama ¿cómo tomar buenas decisiones? ¿Cómo tomar buenas decisiones? En Jeremías 33:3, Jeremías 33:3, un versículo conocido que todos casi sabemos de memoria, Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que ahí nos está enseñando que tenemos que orar, que tenemos que clamar a Dios. Y Dios promete que nos va a enseñar cosas grandes, cosas importantes y ocultas. No está hablando de ciencias ocultas, ocultas a nuestro conocimiento, ocultas a nuestro entendimiento, que tú no conoces. O sea que ahí nos está enseñando un principio espiritual, clamar a Dios siempre.
Por supuesto, el ama de casa no se va a poner a orar, Señor, ¿qué voy a cocinar hoy? Me parece que su intelecto, su sentido común le decía, bueno, si ayer tomamos sopa, hoy comeremos un menú diferente, ¿no es cierto? Pero estoy hablando de decisiones importantes. ¿Qué carrera voy a emprender? ¿Qué trabajo voy a empezar? ¿Me voy a mudar de casa? ¿Con quién me voy a casar? Etcétera, etcétera, etcétera. Si lo buscamos de todo corazón, sinceramente, en el Salmo 32:8, Dios promete, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué extraordinaria esta promesa. Te haré entender, te daré entendimiento y te enseñaré el camino en que debes andar, las decisiones que tenés que tomar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Recordás los días de nuestra niñez? Por allí teníamos miedo a la oscuridad y le decíamos a nuestros padres, mamá, fíjate, mírame que estoy en la oscuridad. O papá, mírame que estoy con miedo. Y parecía que la mirada de papá o mamá nos protegía. Y en verdad era así, porque si papá o mamá nos miraban, iban a estar atentos a cualquier peligro que pudiera surgir. Si papá o mamá, humanamente, con mirarnos, nos daba seguridad, ¿cuánto más nuestro Padre Dios? Y Él dice, sobre ti fijaré mis ojos. Esto nos da seguridad, que Dios nos va a enseñar, que nos va a hacer entender qué decisiones tenemos que tomar. Así que, como les dije, hoy estudiaremos cómo tomar buenas decisiones. Al tomar decisiones, debes tener en cuenta 3 cosas básicas. Podríamos extendernos mucho más, pero 3 básicas. Primero, no cedas a la presión de las circunstancias. No cedas a la presión de las circunstancias. Hay veces que tomamos decisiones porque las circunstancias te oprimen, te obligan, y vos no sabés qué hacer. Bueno, tengo que decidir. Jamás. Conservar la calma, dependés de Dios, pero nunca tomes decisiones presionadas por las circunstancias. Me hace acordar el caso de una chica que decidió casarse y le fue muy mal. Y le dije, pero hija, vos oraste a Dios. Honestamente oré. ¿Y Dios te contestó? No, pastor, le voy a confesar. Yo me casé por salir de mi casa. ¿Fue una buena decisión? Fue por escapar de la casa porque no tenía afecto, la trataban mal. Entonces ella, por escapar de su hogar, se casó. Y resultó peor el remedio que la enfermedad. Su marido la trataba después peor que sus padres. Entonces, esa es una circunstancia que nos puede llevar a tomar decisiones muy equivocadas. Te voy a dar un ejemplo bíblico. En una ocasión, el rey Saúl tuvo que hacer frente a 30.000 carros de guerra de los filisteos, sus enemigos. Como el profeta Samuel no se encontraba presente para ofrecer los sacrificios que garantizaran la victoria del pueblo de Israel, entonces Saúl decidió usurpar el cargo del profeta y ofrecer él mismo el sacrificio, algo que tenía que haber hecho el profeta Samuel. Cuando se presentó Samuel más tarde, en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 11 y 12, le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió, es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Ahí está una situación que parece justificar, y no lo dice, pero si él hubiese esperado en Dios, Dios algo iba a hacer para que no sea derrotado por los enemigos. En todo el Antiguo Testamento hay
una y otra vez muestras de que Dios socorrió a su pueblo cuando su pueblo dependió de Dios. Saúl cedió a la presión de las circunstancias. En el mismo capítulo, los versículos 13 y 14 leemos: pero Samuel le dijo: estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Le costó muy caro a Saúl, le costó su reino. Perdió de ser rey por haber tomado una decisión por su cuenta, que era una actividad sagrada para Dios. Para tomar buenas decisiones no debes ceder a la presión de las circunstancias. Debes buscar la voluntad de Dios y esperar a que Él te revele lo que debes hacer. Claro, si nosotros somos apurados, pero no me contesta. Y pasa lo mismo que en el tránsito. Si estás muy apurado y el semáforo está en rojo, y vos decís, bueno, paso igual. Bueno, de última, no está bien, pero si vos ves que no viene nadie por este lado, no viene nadie por acá, no viene nadie por allá, pero vos ves que en cualquier momento están por avanzar los vehículos y te largás en rojo, ¿a qué te exponés? A un accidente. ¿Y quién tiene la culpa? El que tomó la mala decisión. Hay malas decisiones que nosotros tomamos por no tener en cuenta principios espirituales de Dios, no tomar en cuenta enseñanzas de la palabra de Dios. Y después decimos, pero ¿y por qué Dios me permitió? No, Dios no te permitió. Vos te permitiste tomar una decisión que no era la voluntad de Dios. Hay veces que uno tiene que pasar tiempo. A mí me cuesta mucho. Para dejar una localidad del interior y venir a Resistencia hace muchos años, a mí me costó 3 años luchar, no con Dios, sino conmigo. Tenía casa, buena casa, tenía buen trabajo, bien remunerado, estaba pastoreando una iglesia, luego 2 iglesias, todo marchaba sobre rieles. Y Dios me dijo, tenés que dejar todo eso y estar dispuesto a irte donde yo te indique. Y no creas que yo dije, heme aquí, Señor, cuenta conmigo. No. Fue un verdadero conflicto. Y luché 3 años y algunos meses, no contra Dios, sino contra mí, porque yo siempre estaba buscando un atajo para ver si podía escapar de lo que Dios me pedía. Donde iba, Dios me hablaba y me daba ese entendimiento. Un día reuní a mi familia y le dije, Dios me habla y me dice así. Y yo esperaba que tanto nuestra hija como mi esposa me digan, no, ni se te ocurra, tenemos todo. ¿Qué se te ocurre salir? Pero las dos a coro me dijeron, ¿qué estás haciendo acá? Desobediente, si Dios te dijo que salgamos, salgamos. Y se me acabó el recurso. Entonces, hermanos, hay veces que hay personas comedidas para bien y hay veces para mal. Mi madre, por ejemplo, pobre, no conocía al Señor y decía, hijo, ¿cómo vas a dejar tu casa? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo de tantos años? ¿Cómo vas a dejar tu iglesia? Así que van a aparecer voces bien intencionadas, pero hay que buscar la voluntad de Dios, porque Dios no se equivoca, porque Dios es fiel, porque Dios nos ama, porque Dios nos va a dar entendimiento, nos va a mostrar si tenemos que marchar por ese camino o si es necesario retroceder y buscar otro camino, pues hagámoslo, porque también tenemos que tener en cuenta que está la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Sí, Dios te va a permitir, no te va a mandar un rayo, te va a permitir, pero no te va a dirigir. Pero es diferente cuando Dios te dirige, es la voluntad directiva. Él va adelante y te va abriendo puertas y te acompaña. Y eso
es realmente lo que tenemos que buscar. En segundo lugar, asegúrate de entrar por la puerta de Dios. Asegúrate de entrar por la puerta de Dios. En Apocalipsis 3:8, el Señor dice: yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Damos por descontado que está hablando con alguien que es fiel a su palabra, que es fiel a su nombre, que es fiel a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos abre una gran oportunidad a veces. Por ejemplo, antes me abrió una gran oportunidad de dejar todo lo que para mí tenía mucho valor y venir a Resistencia a empezar una nueva etapa en mi ministerio. Y cuando yo pienso en mi pasado, digo, qué necio he sido. ¿Por qué no vine antes, cuando Dios me empezó a hablar? Pero uno a veces está atado a moldes, a tradiciones, a planes personales que no son la voluntad de Dios. Cuando abrís una puerta por tu cuenta, si Dios te permite abrirla, entonces es muy difícil mantener abierta esa puerta, porque no la abrió Dios, la abriste vos. Pero cuando Dios abre una puerta, cuando Dios te da una oportunidad, nadie la puede cerrar. Se van a levantar muchos en tu contra, en contra de los planes de Dios, pero no van a poder, porque cuando Dios abre una puerta, cuando Dios da una oportunidad, nadie la puede cerrar. No tenés que manipular a nada ni a nadie, solo entrar por esa puerta y aprovechar esa oportunidad. Pero a veces uno dice, bueno, eso no estaba en mis planes. Yo quiero contarte algunas cosas personales, aunque no es para ventilar mi intimidad. Yo nunca hice planes para ser pastor. No, jamás en mi vida hice planes. Huí una y otra vez. Pero finalmente me dejé ganar por el Señor, porque era imposible. Me iba allá y Dios me hablaba. Iba allá, Dios me hablaba. Iba allá, Dios me hablaba. Por una persona, por una circunstancia, por esto y por el otro. Me estaba abriendo una puerta gigante y yo no estaba aprovechando. Dios te puede abrir una puerta y cuidado, podés estar ciego, o podés estar sordo, o podés hacerte el que no ves, o podés hacerte el que no entendés, pero Dios es perseverante, Dios es paciente y te va a hablar una y otra vez. Finalmente no te va a obligar, va a dejar que hagas tu voluntad. Pero yo te puedo decir, de seguro, por los 50 años que llevo siguiendo al Señor, nada es comparable a la voluntad de Dios. ¿Se escuchó bien? Nada es comparable a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es santa, justa, buena y perfecta. Delante de ti he puesto una puerta abierta, significa te estoy dando una gran oportunidad. La pregunta es, ¿la aprovecharás? En Juan, capítulo 10, versículo 9, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiero considerar algunos puntos sobre este versículo. 1, yo soy la puerta. No dices yo soy una puerta, sino la puerta, la única puerta. La única puerta. Porque hay gente que cree que una religión, una iglesia, un ritual puede ser un escape, puede ser una solución. 2, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? Del juicio y la condenación que se viene sobre todo pecador no arrepentido que no aprovechó su vida para arrepentirse, pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo en su corazón. Jesús es la puerta de salvación. La gran pregunta es, ¿ya entraste por ella para ser salvo? Sí, pastor, yo ya entré. ¿Estás adentro o volviste a salir? Es para pensarlo, ¿no? A veces uno entra, pero nosotros no creemos salvo para siempre salvo. La salvación es condicional. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y hay tantas cosas que se van a levantar para que no sigamos a Cristo. El que por mí entrare será salvo. 3,
y entrará y saldrá. Entrará y saldrá. Es decir, tendrá libertad espiritual. ¿Sos libre en Cristo para tomar buenas decisiones? ¿O estás atado a prejuicios, a presiones sociales, presiones familiares? ¿O estás atado a muchas cosas que te impiden ser libre para hacer la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es perfecta, aunque vos en este momento no entiendas. Dios mismo dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también mis pensamientos y mis caminos son más altos que los de ustedes. No pretenda entender todo. Cuando Dios dice, ve por este camino, y explícame por qué tengo que ir. Si Dios te dice, ve por ese camino, ve por ese camino. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le explicó más. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Cometió algunas desobediencias, de traerle a su sobrino, de traerle a su papá, pero Dios no siguió su plan hasta tanto su papá murió y su sobrino se separó de él. 4, y hallará pastos. Hallará pastos. No está hablando literalmente de pastos. Es decir, hallará alimento espiritual. ¿Te estás alimentando de Jesús para tomar buenas decisiones? Pensalo. ¿Cómo se alimenta uno de Jesús? Teniendo una comunión continua, una oración íntima y profunda. Jesús dijo, encerrate en tu habitación, cerrá la puerta y orá a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que escucha y ve en secreto te responderá en público. Se va más lejos de rodillas que caminando. Entonces, ¿te estás alimentando de Jesús? ¿Estás leyendo la palabra de Dios todos los días? ¿La estás meditando? Alimento espiritual. En tercer lugar, déjate guiar siempre por el Espíritu Santo. Déjate guiar siempre por el Espíritu Santo. Pero pastor, no toda la gente tiene el Espíritu Santo. ¿Es verdad? Solamente los que nacieron de nuevo tienen el Espíritu Santo. Cuando oímos y creemos en el Evangelio y recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Eso todavía no es el bautismo en el Espíritu Santo, eso es la presencia del Espíritu en nuestra vida. Por eso, si genuinamente yo recibí a Jesús, comienzan a ocurrir cambios asombrosos en mi vida. Y mis parientes, amigos y compañeros de trabajo dicen, se te ve diferente, ya no haces lo que hacías antes. ¿Qué te pasa? ¿Te lavaron el cerebro ahí en tu religión? ¿En tu iglesia te manejan? Nada que ver, es la presencia del Espíritu. Y alguien me dice, pero conmigo no ocurre cambio. Entonces no está el Espíritu en tu vida. Y si no está el Espíritu en tu vida, no sos salvo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice en Romanos capítulo 8. Así que el Espíritu Santo viene cuando uno recibe a Cristo. Cuando oímos y creemos en el Evangelio y recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Efesios 1:13 dice, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Dios o a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. A partir de ese momento debemos dejarnos guiar siempre por el Espíritu Santo para tomar buenas decisiones. En Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículos 6 al 10 leemos: Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces siguieron en su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Tróade. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba, por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos.
Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. ¡Qué impresionante! Con la mejor intención del mundo, Pablo y su comitiva intentaron ir a un lugar, pero el Espíritu le dijo no, porque a veces hay cosas buenas que queremos hacer, pero ¿es la voluntad de Dios? Pablo y su comitiva querían ir a otro lugar y el Espíritu de Dios le dijo no. Pero no era un capricho del Espíritu de Dios, había un propósito de que ellos se fueran a otro lugar donde había una gran necesidad espiritual. Reflexionamos algunos puntos. 1. Nuestros planes no son suficientes aunque tengamos buenas intenciones. 2. El Espíritu Santo nos dará convicciones claras si somos sensibles a su dirección. Alguien se preguntará, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Te va a hacer entender algo que no te va a caber duda de que Dios te está hablando. ¿No le habla a todos de igual manera? No, no le habla a todos de igual manera. Pero sí vos vas a sentir la convicción de que esto tenés que hacer y de que esto otro no tenés que hacer. Si mantenés una comunión íntima y diaria con Dios a través de Jesucristo. ¿No puede hablarnos a la vida interior? Sí, yo muchas veces escuché frases, palabras literales hablando a mi corazón y me quedé sorprendido. Y se cumplió al pie de la letra, porque cuando el Espíritu Santo habla, es Dios quien habla. Y si Dios lo dice, es sí y amén. No hay la menor duda. Así que el Espíritu Santo nos dará convicciones claras si somos sensibles a su dirección. 3. El Señor quiere que dependamos de Él para que tomemos buenas decisiones. Reitero algo que dije al comienzo. No te vas a poner a orar diciéndole, Señor, ¿cuál va a ser el menú del día? Si querés podés hacerlo, no es ni un pecado. Pero lo más probable es que el Señor te diga, mi querida hija, yo te di entendimiento. Si tu familia ahí tiene problemas hepáticos, no hagas una comida que le pueda afectar al hígado. ¿Me explico, hermano? Nos dio inteligencia. Pero hay cosas que necesitamos que Él nos diga, pero Dios no le dice nada a los que son solamente curiosos. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué te voy a decir si no estás por obedecer? Dios habla si nosotros le obedecemos. Y si le obedecemos, la próxima habla más claro. Y si le obedecemos, la próxima más claro. Pero si no le obedecemos, cada vez empieza a ser una voz más suave y finalmente desaparece. Quiero ir concluyendo. Quiero contar un caso real. Le pedí permiso a la hermana para contar este caso. La semana pasada, a la hermana Lidia Romero, le robaron la moto que había dejado en la vereda de la iglesia sin el candado de seguridad. Vino y dejó entre otras motos y no le puso el candado. Tenía candado, pero ella no le puso. Ella me comentó que el Espíritu Santo le dijo varias veces, ponele el candado a la moto, ponele el candado a la moto. Le dijo varias veces. Pero a pesar de eso, ella no le puso porque estaba muy cansada. Uno podría justificar, estoy muy cansado, pero cuando Dios habla, es que te quiere ayudar. Cuando terminó el culto, no encontró su moto, se la habían robado. Y ella no sabía, pero el Espíritu Santo sabía quién le iba a venir a robar la moto. Y después no nos podemos enojar. ¿Cómo no cuidaste mi moto, Señor? Él podría decirle, pero hija, te advertí varias veces que le pongas candado a tu moto, no me hiciste caso, yo no soy tu vigilante. Lamentamos mucho esa experiencia dolorosa de Lidia, pero la lección es muy clara. Escuchemos y obedezcamos la voz del Espíritu Santo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu en este momento te dice y me dice a mí también.